el video, ya, súper. Entonces, perdón, voy a volver a empezar porque tiene que estar la grabación completa. Hoy día vamos a hablar del tema del examen del viernes, que tenemos dos exámenes. Uno que es diseño de información sobre los barbijos y todo este nuevo objeto que nos han obligado las circunstancias a utilizar y hacerlo parte de nuestro día a día. Y el segundo es nuestro examen teórico que se va a habilitar el viernes. Otra vez repito, es un examen de 10 preguntas de opción múltiple, am, con lo que es, o sea, con las variaciones de opción múltiple que significa, pero tiene un tiempo determinado y tienen que responderlo en media hora. Solo en media hora. O sea, son solo 10 preguntas. Tampoco es que es un examen hiper difícil. Em, Tienen un solo intento. No es como en el de la plataforma, cuando estábamos aprendiendo el uso de la plataforma, donde tenía cada uno un segundo intento por si acaso y arreglarla. No, es examen, ahora sí es examen, examen. O sea que el examen se va a enviar automáticamente después de la media hora o ustedes lo envían apenas terminen. En realidad está pensado que lo respondan en 15 minutos, pero por si acaso tuvieran que pensar, em, tiene un poquito más de tiempo, pero solo va a estar habilitado el viernes. Obviamente, desde las 7 de la mañana hasta las 23:59 y a las 23:59 se cierra y ya no van a poder acceder al examen. Entonces, tomen por favor en cuenta ese tiempo porque por ahí, porque ese sinceramente no sé, o sea, que entren por favor, si es que están hasta el final el viernes, entren al examen teórico 11:30 para que a las 12 se mande solito y todavía tengan ustedes acceso al examen. El examen práctico es el diseño de información. Estamos trabajando sobre esas teorías del diseño y tiene que ser con esa combinación que estamos hablando de información o de teorías, para ver si es que va a ser solamente social o realmente va a tener esa parte comercial, que también es válido que tenga. Y les voy a mostrar el examen, o sea, cómo está pensado que sea y por qué tiene los parámetros que he establecido. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos ver y hablar un poquito de eso. Como estábamos hablando al principio con la Leni, bueno, en realidad la charla era que todos participen, pero no siempre resulta. Estábamos hablando de cómo nos bombardean con información diferente sobre el uso de los barbijos en este caso. Y estaba viendo la posibilidad de poder controlar esa información. Evidentemente, como en todas las clases, sí hemos empezado con una charla mientras esperábamos que todos se conecten. Esta es la presentación de los contenidos. Vamos a hablar del tema de los barbijos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de la manera en la que yo estoy pensando que hagamos este folleto plegable. Las preguntas del caso, si es que hubieran, o sea que como cada clase que se explica el tema, en realidad estas clases son más cortitas que las que avanzamos tema. Sí vamos a hablar de los contenidos de la semana, o sea, de lo que nos queda avanzar en esta semana. Y obviamente la aclaración de dudas que tenemos para que hubieran surgido a través de esto. Y terminamos siempre con las ideas fuerzas. Muy bien. Sí quisiera empezar realmente con la parte del examen práctico porque quiero que se tomen el tiempo necesario como para poder hacerlo y que realmente lo hagan, lo vayan trabajando con calma, paso a paso y vayan avanzando cada día eh, un paso más. Entonces, en los anteriores días, o sea, realmente a mí me ha llegado un montón de información a través de los grupos de WhatsApp. Espero que a ustedes, igual que a mí, les hayan mandado varias cosas. Pero una de las que me ha encantado ha sido esta porque tiene bueno, es una infografía que he decidido que no hagamos infografía, sino hagamos un folleto plegable de 5 caras, de dimensiones de 10 por 10, para que sea, cuando esté doblado, sea realmente un cuadradito.
Pero este que estamos viendo acá es precisamente en el contexto de los niños pequeños y son qué hacer y qué no hacer con los barbijos y en el tema, ¿cómo ven de Plaza Sésamo? Entonces, una de las cosas que sí tiene que pasar es que tienes que poder respirar por tu barbijo, que este es el primero, o sea, asegúrate de poder respirar a través de él. El segundo es úsalo cuando estés en público. El tercero es que te tiene que cubrir nariz y boca. No te sirve de nada usarlo de barba o usarlo justo debajo de la nariz porque en realidad igual no estás protegiendo nada. Y tienes que tenerlo siempre limpio. Si es que estás usando barbijos reutilizables, tiene que estar un barbijo limpio o realmente tienes que desechar tu barbijo si es que después, si es de los desechables, después del tiempo de uso. No lo uses en niños menores de 2 años y no uses, y en esta parte es una de las cosas que dice, no uses máscaras quirúrgicas porque las tienes que dejar disponibles para la gente, los médicos y la gente que realmente los necesita. Que era uno de los principios en los que cuando empezó la pandemia nos decían, no usen barbijos porque se acaba la dotación de barbijos y en realidad necesitamos para la gente que realmente está en contacto con la gente que está contagiada. Ahorita, por ejemplo, hay un montón de gente que ha empezado a vender barbijos hechos en casa y barbijos hechos de tela. Y sí se usan los barbijos de tela en ciertas clínicas, pero no cuando estás trabajando con enfermos graves, sino eh, simplemente como protección. Y hay un montón de mitos que se han ido creando a través de los barbijos. Uno, hay un montón de videos que te dicen cómo usarlo. Hay otros que te dicen cómo no empañar los lentes, que es uno de los problemas de la gente que usamos lentes. Me acaba de llegar un nuevo video de otro médico que te explica cómo lo tienes que armar, porque no es solamente ponértelo así, sino que lo tienes que armar para que realmente el desechable que nos compramos sea como si fuera un N95, más encima ahora ya sabemos cómo se llaman esas cosas, y realmente te cubra este hueco para que tus lentes no se empañen y puedas respirar. Y realmente hoy día he hecho la prueba con esa otra manera de poder usar el barbijo. Y es divertido porque tienes más aire, no está tan pegado y hay un montón de consejos de las cosas que tienes que hacer y las que no, cómo te lo tienes que sacar, porque tampoco lo puedes tocar desde el medio para poderlo sacar, sino que te lo tienes que sacar desde las orejas. En lo posible te lo tienes que poner igual y solo ajusta la nariz. Hay unos que te dicen que ajustes primero la nariz antes de ponértelo. Y hay N maneras que explican cuáles son los, o sea, realmente las cosas que sí tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Entonces, de eso se trata el examen. Ah, sí he puesto una serie de preguntas en la consigna del examen que más o menos van en este sentido, poder determinar materiales, cuáles sí me sirven, cuáles no me sirven, si es que me voy a hacer uno. Había uno, por ejemplo, cuando empezaron, y un amigo que trabaja en un ministerio me ha dicho, mira lo que nos han mandado, y me decía, tenían un rollo de toallas de papel y liguitas. Y decía, bueno, háganse los barbijos, no hay barbijos, ya no quedan barbijos, entonces háganse barbijos con toallas de papel. Y claro, y evidentemente está demostrado que no sirven para nada. Y también me ha llegado otro video, y o sea, que como les digo, espero que a ustedes también les haya llegado información parecida, donde había un señor que probabas cuál era el nivel de protección de los diferentes barbijos con un spray, con un desodorante, para ver cuál era la capacidad de aspersión que se tenía a través del barbijo para ver si es que realmente protegía o no protegía. Y además que tiene un sentido. Y hay un montón de cosas que nosotros no teníamos idea, porque no somos médicos, que no sabíamos. Inclusive, bueno, no va por el tema del examen, pero sí es importante. También hay información de cómo tienes que usar los guantes, y era lo que estábamos hablando al principio. Hay un montón de gente que sí, tiene sus guantes, obvio, se está protegiendo, está cumpliendo con la ordenanza municipal, pero come con sus guantes puestos. Entonces igual se hurga la cara, igual se toca, igual todo, entonces el guante no sirve para nada. En realidad es como que una acumulación de mugre adicional.
o como las caseras que usan guantes para cortarte la carne y reciben con esa misma mano, con el guante, la plata, ¿no? Entonces igual sigue siendo la misma mugre. Se trata de que podamos pulir, sintetizar, no sé, se me está yendo el verbo, discriminar información buena de la mala. Por eso uno de los requisitos de este examen es tener una fuente de información. No solamente, o sea, si es que realmente funciona eso del spray, bienvenido sea, pero a mí me ha llegado como un video más que hiper reenviado, porque ahora el WhatsApp te impide reenviar a muchas personas cosas que se han reenviado demasiado. Entonces, este era uno de esos, ¿no veo? O sea, ni idea quién era la persona, ni idea si es que realmente ese es un método real o no, pero te llega, ¿no ve? Y lo asumes como si fuera cierto. Entonces, sí tenemos que poder tener información fidedigna. Si quieren, se basan en lo que dice la OMS, si quieren, se basan en lo que dicen las entrevistas. Hay muchos médicos españoles y argentinos que han hablado sobre el uso correcto del barbijo y las características que tienen que tener muchos barbijos. Varias empresas que venden barbijos también han sacado diferentes infografías. Les voy a mandar una que me ha llegado igual sobre la información y las capas que tiene y el nivel de protección contra virus y bacterias que tiene cada uno de los barbijos, pero está respaldado por una fuente. No es un video viral ni nada más, entonces, fuente. Por eso es importante el APA y vamos, que es nuestro segundo tema. Segundo, era las características de lo que vamos a hablar ahora sí, del plegable. Y en realidad, les soy sincera, me he dicho, ya, basta de infografías, qué aburrido. Estamos haciendo infografías todo el rato. Entonces he dicho, ya, haremos un folleto plegable. Obviamente me lo tienen que entregar en digital, en un PDF, anverso y reverso. Pero la idea es esta, no que hagan un pop-up como este, sino que hagan un plegable. Y si he pensado, no tríptico, me caen gordos los trípticos, no sé por qué, pero he pensado que sea un plegable, que sea algo un poco más entretenido, algo que me quiera guardar. ¿Cuál ha sido mi idea? Y ustedes la pueden asumir como si tienen mejores, y asumo que tienen mejores ideas que yo. em, por favor, muéstrenmela. Si va a ser un plegable común, bienvenido sea. La idea es que tenga evidentemente 5 cuerpos, porque yo he pensado que en una cara sí podía tener la información, pero en la segunda cara, o sea, en el anverso, podía tener realmente una sonrisa. Y podías, por más de que no sea protección, sí se podía eventualmente usar como si fuera un barbijo o jugar como si fuera un barbijo, como las coronas que regalan en Burger King o los lentecitos de los pollos Copacabana. Por eso he pensado en 5 piezas, o sea, en 5 caras, porque una va en la cara, tengo 2 y tengo otras 2 que ya podrían eventualmente llegar a las orejas, pero esa ha sido mi idea. Por eso he planteado 5 caras del plegable. Sin embargo, viendo el otro lado y viendo precisamente este otro que era de la Plaza Sésamo, sí tenía la posibilidad de hacerlo de manera un poco más infantil, donde podría tener contenido, ilustración, y que sea un plegable un poco más entretenido y no solamente pura letra. Que sea fácil de leer, que sea realmente muy buen diseño de información, como habíamos visto, no necesariamente estética, sino información, bien ordenada, bien jerarquizada, con el mensaje claro que todo el mundo pueda asimilar. Este es otro. Este tiene solamente ilustraciones y las tapas de los extremos realmente hacen que sea un cuadernito, realmente como si fuera un acordeón. Entonces era la manera en la que sí estaba esperando que pudiéramos plantear un plegable con información buena del barbijo, con una o más dudas de esas tantas que todos tenemos, de las características que tiene que tener un buen barbijo. ¿No ven? ¿Dudas hasta aquí? Esa es la segunda tarea. La primera tarea era ¿cuál era la primera tarea? La, es el examen, o sea, es el examen, es Adrián, diseño de información en un plegable de 5 caras. Ese es el el examen, folleto plegable, es el examen. De sí, 10 por 10, ¿no ve? 10 por 10. O sea, cada cara es 10 por 10, ¿no ve? Entonces sí va a quedar al final 50 por 10 de alto, ¿no ve?
anverso y reverso, que se va a armar de esta manera. ¿Comprendido? Ya, ¿Sí? perfecto. Las Súper. características del barbijo nomás, ¿no? O a cualquiera de las otras preguntas que están o de las dudas que tenemos, o comparación de los diferentes tipos de barbijos, o cómo se usa. Ay, no sé. Ahí el tema va alrededor del barbijo sobre la información importante que tú consideres relevante de compartir con fuente de información. Ya, Súper. perfecto. Muy bien. Entonces, déjeme, esto es medio chistoso porque no puedo cambiar así alegremente de ventana. Eh, tengo que apagar una para poder compartir la siguiente. El segundo tema que tenemos es la norma ZAPA. Y como uno de los requisitos para hacer el examen es precisamente la fuente, era importante recalcar otra vez lo de las normas APA. Espérame un cachito, se me ha perdido mi... A ver, el ángel me ha dicho, profe, ¿va a subir esta clase igual? Sí, la voy a subir igual. Empecé tarde a grabarla, pero sí la grabé, o sea que la estoy grabando. Sí, la voy a volver a subir. Muy bien, entonces, el año pasado, en noviembre del 2019, ha salido la séptima edición de las normas APA. Sí tengo la versión extendida que está en inglés, o sea, no sé por qué, pero realmente la primera que salió estaba en inglés y es un libro así súper gordo con un montón de ejemplos. Y después he encontrado este otro que es una versión más sencilla que me encantó, me fascinó, porque está explicada con chubis y realmente si estamos buscando buen diseño de información para entender una cosa, por favor esta. El formato APA no es nada complicado y está demostrado precisamente en este manual o en esta guía de citación y referencias, porque solamente necesitamos citación y referencias. No necesitamos todo el formato APA como tipográfico, márgenes y demás. Solamente estamos citación y referencias. Por eso este que es más chiquito funciona muy bien, que está, si no está colgado en la plataforma, que ahorita no me acuerdo, lo voy a pasar por los grupos de WhatsApp. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, como ven, el índice es cortito, tampoco es muy grande, son 26 páginas, em, donde sí empezamos, hay una correspondencia entre lo que se usa en inglés y lo que se usa en español, que es esta primera tabla. Vienen las citas directas, el típico ejemplo que siempre trabajamos, donde las citas directas cortas hasta 40 palabras o en bloque de más de 40 palabras, que es parte de lo que sí vamos a necesitar para poder utilizar en nuestro proyecto de grado. Tienen que ir y sí, por favor, les pido encarecidamente que si pueden empezar a trabajar con sus temas de marco teórico, sería un gran avance. Se está hablando de cómo vamos a volver a hacer taller de grado, no está nada dicho, pero si pueden ir avanzando un poco con el marco teórico, funciona muy bien. No sé en qué han quedado con sus profes en esa parte, en qué se han quedado de lo que estábamos. Muy bien, las citas directas, la corta, que está metida en el párrafo, donde después de las comillas, y eso sí es importante, abres y cierras comillas con la cita textual tal cual, y afuera está el paréntesis, donde tienes el apellido, el año, la página, cierras paréntesis, punto. Y el punto estaba al final. No está al final de la oración dentro de las comillas, sino que está realmente al final porque el paréntesis forma parte de la oración. Entonces, de ahí cuando tenemos narrativa, y eso es como si fuera matemáticas, que es una de las mejores formas que he entendido, o sea, que bueno, por lo menos a mí me ha ayudado para poder entender. Cuando estamos en esta otra parte y dices, para Sabater, que era el que estábamos citando aquí arriba, y es como que lo hubiera sacado del paréntesis, como cuando estás resolviendo paréntesis en matemáticas, lo sacaste del paréntesis,
Entonces lo que queda del paréntesis se queda tal cual, el año y la página al final con el punto, ¿no? Porque el apellido del autor está afuerita. Eso es cuando estás escribiendo y está en el medio de lo que estás diciendo. Ahí viene entonces la cita en bloque, cuando ya es muchísimo más, donde otra vez ya no tiene comillas, sino que es un bloque más grande de citación y abajo terminas otra vez con el paréntesis, el año y la página. Y ese es un formato que se va a ir repitiendo siempre, mientras estoy escribiendo, apellido, año, página, entre paréntesis, y puedo yo sacar eventualmente el nombre del autor fuera del paréntesis, pero el paréntesis tiene que estar. Y bueno, ahí en este es el otro ejemplo donde has sacado el apellido del autor del paréntesis y al final de todo lo que estás escribiendo en el bloque, otra vez, año, página. Muy bien, citas indirectas, ¿no ve? Y vamos a ir viendo cómo son esas otras, pero se va manteniendo ese mismo estilo de en el paréntesis, apellido del autor, año, página. Cuando estamos hablando de las referencias, y una de las cosas que tenemos que tener claro, que la referencia no es lo mismo que la bibliografía es muchísimo más larga, las referencias es solamente de la información que está citada. Entonces, nosotros vamos a trabajar en los proyectos de grado con bibliografía, donde puede haber también libros de consulta, por más de que no haya estado citado en el texto. Las referencias son solo las que están citadas en el texto. Y eso tiene un formato, igual como teníamos ese paréntesis donde sale o entra el apellido, tenemos apellido, año, página. Cuando estamos hablando de las referencias, tenemos un esquema similar y tenemos autor, fecha, título y fuente. Y siempre se va a trabajar de esta manera. Eso quiere decir que independiente de la manera en la que yo lo estoy trabajando, porque ha habido una adaptación de la quinta, la sexta, la séptima, y hay un montón de cosas que la séptima ha sacado más bien de del formato de referencias, y ahí sí tiene sentido. Entonces, estamos trabajando el autor realmente con el apellido inicial, si son varios o es solo uno. Tengo la fecha, que es lo siguiente que viene, siempre viene autor fecha. Luego viene el título de lo que yo estoy haciendo y la fuente. Y la fuente va a ir cambiando si es que realmente es una publicación donde tengo una editorial o la fuente que es una página web. Entonces, en este caso es un artículo con DOI o URL. Está el artículo con más de 20 autores, que también existe, o autoría grupal o combinada. Está el libro y obras de referencia. Ahora sí, libro, autor, fecha, título, fuente. Y ahí tengo precisamente la fuente. En el libro en versión impresa vamos con este formato, autor, fecha, título, fuente. Ahí tengo el editorial y la edición. Seguimos avanzando, el audiolibro, el diccionario, la entrada de referencia, Wikipedia, informes y literatura gris, autor, fecha, título, fuente. Otra vez, independiente de cómo vaya variando esa información, siempre nos vamos a quedar con esa matriz, autor, fecha, título, fuente. ¿De dónde lo he sacado? Una de las cosas que está eliminando la séptima edición del APA es precisamente el recuperado de y la fecha de consulta. Antes se tenía que poner no solo la fecha de publicación, sino la fecha de consulta. La diferencia entre poner solo el año o poner el día es si es que es una referencia web o es una referencia impresa. Muy bien, ahí hay beca, hay comunicado de prensa, conferencia y presentaciones, que ahí igual le pones o sea, que ha sido una conferencia y la ubicación, una ponencia, una tesis y seguimos exactamente con la misma matriz. Autor, fecha, título, fuente. Fuentes no publicadas, porque también hay. Software, aplicaciones y dispositivos. Aplicación, puedes citar una aplicación móvil. Medios audiovisuales.
Ahí tenemos la siguiente etapa, la tabla indica la persona que desempeña el rol de autor en cada tipo de producción audiovisual. En la película es el director, en la serie de televisión es el productor ejecutivo, el episodio de serie de televisión es el escritor y director del episodio. Ahí tenemos una obra de arte, es el artista, un webinar es el instructor, no el portal del que se han hecho, sino que en los webinars, por ejemplo, ya hay muchas cosas muy buenas que nosotros podemos citar desde un webinar. Es el instructor, la persona que lo estaba dando, el video streaming, la persona o grupo que subió el video y la fotografía obviamente es el fotógrafo. Entonces sí tenemos la posibilidad de identificar en estos audiovisuales quién es la persona a la que yo tengo que citar como autor. Entonces está la película, el episodio de una serie, un video de YouTube, obra de arte, mapas, diapositivas, episodio de un podcast, una canción, medios en línea, otra vez la misma matriz, autor, fecha, título, fuente. Ahí tengo el sitio y ahí sí pongo el consultado de, que es lo que se está agregando como parte de la información del X. Las publicaciones en redes sociales, se puede citar un tweet, se puede citar un post de Facebook. Tenemos las páginas web, otra vez, consultado en, pero ya no el recuperado de. Entonces, referencias legales, de una ley, de una sentencia, referencias con información faltante, cómo se pone, y ahí se acabó. Entonces, ¿de qué se trata el APA? Uno, es reconocer que no todo lo estoy diciendo yo, sino que estoy sacando información de otro lado. Por eso es necesario que yo diga, esto funciona de esta manera, esto es de esta persona. Y segundo, que en realidad le estoy dando crédito al que realmente se ha esforzado de generar esa información. De ahí que tenemos dos matrices. Una, que es entre paréntesis, que es cuando yo estoy escribiendo, que es el autor, el año y la página. Puedo sacar o meter el autor dentro del paréntesis, dependiendo del tipo de redacción que estoy haciendo. Puede ser, si es parte de la narrativa, entonces sale. Puedo inclusive decir, no sé, Salvatierra, en su libro, no sé, Juancito Pinto del 2018, pero ese 2018 tiene que estar en paréntesis. En la página tantos dijo que, y como es parte de la narrativa, necesito mantener el paréntesis para decir que es parte de la cita. Cursivas o negrillas en los elementos de las citas, no. En este caso, si te has fijado en el formato, la séptima edición elimina esa diferencia tonal o de variación tipográfica en la referencia. Siempre se trabaja, sobre todo cuando es parte del texto escrito, se mantiene la misma tipografía, con el mismo estilo. No es cursiva, no es negrilla, no es nada. Es tal cual. En el caso de las referencias, se estipulaba que el título iba a ir en cursivas, pero si no está en cursivas, en realidad tampoco es tan grave. O sea, sí es una falta del coso, vamos a volver. Pero si te das cuenta, ahí sí estamos, se mantiene, o sea, no hay negrillas en ninguna parte, no hay negrillas en ninguna parte. Los títulos se están manteniendo en cursivas. Es la única parte donde se mantiene la cursiva, pero no en la cita, solo en la referencia. La referencia está al final, no se pone al pie de página, se pone al final de de todo el documento, como en la sección de bibliografía o referencias, dependiendo cómo estamos trabajando. Muy bien, en el caso del trabajo que nosotros tenemos que hacer, la fuente se pone en un sector del folleto. No es que tengas una cara especial para poner solo bibliografía, ¿no ve? Pero la fuente sí se pone cuál ha sido la referencia o dónde yo la he sacado y por favor tiene que estar en formato APA. Muy bien, entonces este pequeño documento que tampoco es tan pesado, lo voy a mandar a los grupos de WhatsApp. Creo que no lo he subido a la plataforma, pero creo que es más fácil tenerlo en el teléfono. Lo voy a mandar a los grupos de WhatsApp para que ustedes lo puedan leer con más calmita y tener el buen uso del formato APA para citas y referencias. Úsenlo en este caso para el examen.
La entrega del examen práctico tiene que ser en digital, por favor en un PDF con las dos mismas caras o eventualmente en foto. Puede ser un JPG. No me manden editables, no me sirven. Necesito realmente que sean fotos. Pueden hacerlo a mano. No necesita estar a computadora, pueden hacerlo a mano. De ahí que sí voy a necesitar que estén obviamente ilustrados o bien puestas la información. No puede estar con texto falso si lo van a hacer a mano. Entonces sí que esté todo muy clarito. Muy bien. En esta última semana, o sea, este es nuestro examen, pero en esta última semana, ya, necesito que me envíen, de todas maneras esté la consigna del examen. O sea, pueden llegar ustedes al final, creo que si mal no me equivoco es la actividad 16, pero no estoy segura, no mentira. Ya estamos como en la tercera semana, o sea que debe ser la veintitantos. Mal, no me acuerdo bien el número, pero está en la consigna del examen práctico el formato en el que me lo tienen que mandar. Por favor, PDF, eventualmente PNG. Si es que lo están haciendo a mano, porque no sé, hoy día mi computadora le dio hipo, por ejemplo, eh, sáquenle una foto con su teléfono y sube la foto. Pero ahí sí tendrían que ser dos fotos, anverso y reverso, ¿no ven? Porque estamos haciendo un folleto. De ahí que sí tiene que haber una correspondencia en las caras. Estamos doblando el folleto, no como tríptico, sino como acordeón. Por eso les he mostrado los ejemplos para que vean cómo va a ser el doblado de las páginas, para que cuando yo vea la correspondencia entre una cara y la otra, tiene que tener también sentido, ¿no? La cara frontal, la posterior del folleto. Háganse uno a mano si es que necesitan para ver cómo se va a trabajar esa relación, cuál es cuál. Muy bien. ¿Alguna duda adicional sobre el tema del examen práctico? Muy bien. Súper. Entonces el examen práctico lo tenemos clarísimo. Repito, el examen teórico va a ser un examen de opción múltiple. Ah, tomen en cuenta que están trabajando con cuaderno abierto. O sea que las preguntas sí son para pensar. No es así como cuáles son los colores de la bandera boliviana y uno es rojo, amarillo y verde y el otro es azul, morado y negro. No va a ser tan obvio. O sea, sí necesito que piensen un poquito. Y van a tener solamente media hora para resolverlo. Tienen un solo intento, o sea que no entren para ver las preguntas, sino que tienen que entrar y resolver ese rato. Las medidas del plegable, o sea, cada cara tiene que medir 10 por 10 centímetros. Por lo tanto, desplegado tiene que ser 50 por 10 porque son 5 caras. De todas maneras, toda esa información está escrita en la consigna del examen práctico y lo tienen que entregar el viernes hasta las 23:59. Cuentan los segundos, por si acaso. Sí cuentan los segundos, o sea que el sistema sí te reconoce como entrega tarde, sí me ha pasado. Entregó 1 o 2 segundos tarde y la hora seguía diciendo 23:59. Entonces sí cuentan los segundos, por favor. Am, y si no están cerradas las actividades y todavía les falta por completar, por favor, complétenlas en la plataforma. Y vamos a trabajar todavía un poco más la percepción que se tiene sobre el diseño gráfico. Estamos hablando sobre todo lo que es. Primero lo hemos definido nosotros, hemos entendido nosotros y esta semana nos toca ver la percepción del diseño gráfico de los otros actores que consumen y piden diseño gráfico. Y de ahí que vienen los actores sociales y culturales. Vamos a trabajar sobre eso y tenemos que terminar con como una actividad que sí me gusta mucho porque necesito que reconozcamos quiénes son los diseñadores gráficos. Tomen en cuenta que la Atenea está cumpliendo 30 años en el mercado, o sea que ya tenemos, asumiendo por lo menos 27 generaciones de diseñadores gráficos, técnico superior. Las universidades tienen la carrera de diseño gráfico en Bolivia,
por lo menos hace 5 años atrás, donde ya tenemos al menos 5 generaciones de licenciados en diseño gráfico. Por lo tanto, hay un montón de gente que hace diseño gráfico y nosotros seguimos diciendo, no, no pasa nada con diseño gráfico. Entonces, sí tenemos que hacer, conocer quiénes son. Entonces, vamos a hablar también un poco de los referentes de diseño gráfico y les estoy pidiendo en una de las prácticas que compartan la información. Yo les he compartido dos, les he compartido del Marco Tóxico y les he compartido del Jorge Dávalos. Por favor, no lo repitan, busquen otros, no, no son los únicos dos. Muy bien, no es, a ver, y sí, por si acaso, sí, sí he pedido la misma tarea en el, en el paralelo. No cuentan los profes del instituto. Eso sí es un poco de trampa. No tiene que ser un pop-up, y perdón, voy a leer los chats. Del examen práctico, ¿las caras deben ser lisas o tienen que tener el formato como tarjeta pop-up que se abra? No necesariamente. Realmente yo he pensado que sea un folleto, o sea, un plegable común y silvestre. No necesariamente pop-up. El pop-up es un poquito más complicado, además que en la versión en un digital se aprecia mucho menos el pop-up, porque necesitas marcar el mecanismo y no necesariamente se va a armar el mecanismo. Les estoy pidiendo el folleto desplegado, no necesariamente un mock-up. Entonces, bienvenido al reto si quieres hacer un pop-up, pero no necesariamente. Ya repetí que le estaba respondiendo a la Fernanda. Las medidas, sí, 10 por 10, cada una de las caras, cuadradito. Tomen en cuenta los márgenes internos que tiene que tener cada cara, porque al doblarse no puedo hacer que el texto traspase, ¿no? O sea, no puedo doblar texto en el medio. ¿Puedo volver a mostrar el ejemplo? Sí, lo voy a y no, y ahí sí necesitamos ver un poco del vocabulario. No es desplegable, es plegable. Chistoso, pero el des sí, sí es importante no decirlo. A ver, déjeme, porfa, parecido un tríptico. No, plegable. Bueno, da igual. Según yo es plegable, no es desplegable, pero los folletos tienen cada uno su nombre. Déjeme, Dime lo que es global, es eso. perdón. Ahí me perdí. Alguien nos estaba charlando y ya no. Ya. A ver, déjenme entonces mostrarles otra vez el ejemplo. No es el ejemplo terminado porque estábamos haciendo otra cosa. Entonces, solamente son imágenes referenciales. Sí, evidentemente para poder verlo, tengo el ejemplo de un pop-up, pero no es lo que les estoy pidiendo. Solo era para que vean cómo se están doblando las caras. Aquí está. Ahora sí. Perdón, justo acababa de cerrar Bien, la ventana. eso es. Muy bien. No puedo ir a- Ah, no puedo ir. Sócrates, ¿con quién nos estamos charlando? A ver, le vamos a apagar el micrófono. Ya, súper. Este es el uno, el primero que les he mostrado, que era el formato, o sea, necesito que piensen en el acordeón y es un plegable de manera de acordeón. Entonces, este es pop-up. Yo no les estoy pidiendo pop-up, les estoy pidiendo uno con estas características, donde sí podamos tener una portada y una contraportada y tengamos las caras dobladas también en el medio. De eso se trataba. Plegable en acordeón. Folleto, pero folleto. Obviamente, lo ideal, y me hubiera encantado que lo pudiéramos imprimir, pero dadas las circunstancias no tiene sentido. O sea que es todo en digital. Si es que lo están haciendo a mano, ahí le sacan foto. Pero si no, un buen Illustrator y ya. ¿Dudas?
Genial. Profe, en todo caso serían 10 planas. Sí, son 10 planas porque las 5 caras son anverso y reverso. Es igual que el tríptico, ¿no ve? El tríptico tiene 3 cuerpos, pero tiene 6 caras, ¿no ve? Sí. Súper. Entonces es un tríptico de 5. Ya, claro. Muy bien. Entonces, entendido el examen práctico, explicado también cómo va a ser y las características del examen teórico. Realmente tomen en cuenta, es un solo intento de media hora. Entonces, em, repasen los contenidos porque es todo lo que hemos avanzado estas 3 semanas. Hay preguntas de cultura, cultura material, desde lo que hemos empezado a avanzar. Y de ahí hasta lo que hemos avanzado, lo último que vamos a avanzar esta semana, que son la percepción de los actores culturales, de los actores sociales y los representantes de diseño gráfico. O sea, todo lo que hemos hecho estas 3 semanas. Am, Más o menos es una pregunta por tema, o sea, que tampoco se afanen. Pero sí, estudien, media hora, opción múltiple, un solo intento. Y tenemos APA y hemos hablado de los contenidos que más o menos vamos a trabajar esta semana. Sí tenemos una segunda clase sincrónica el miércoles a la misma hora, donde vamos a hablar un poquito más sobre la percepción y cómo se puede cambiar la percepción del público. Em, pero para eso sí necesito que avancen un poco más en los contenidos con los que vamos a ir trabajando esta semana. Muy bien. Por lo visto está todo entendido y como toda buena clase de esas que son solo explicación, terminamos un poquito antes. Genial. Que no hemos celebrado el Día del Diseñador, ya entendí. Súper. Si quedara alguna duda, me preguntan por el grupo de WhatsApp y ahí terminamos de aclararlo. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Me alegra cuando prenden sus cámaras. Es más divertido. Muy bien. Más cómodo para mí. No sé. Maldito aquí. O sea, yo pienso que estabas con ellas desde tantos quieres. Sócrates, ¿con quién estás charlando? Bien divertido. Le voy a apagar el micrófono porque creo que está charlando con alguien más. Eh, Muy bien. Bueno, sí, suele pasar. Pero es una buena, ¿sabe qué? Es una buena opción, es una buena manera para peinarse y alistarse. Hay días en los que si no tuviera clases con ustedes, me quedaría en pijama. Entonces es una buena manera también para levantarse el ánimo, alistarse y ponerse bonitos. Muy bien, Yo estoy en pijama, de hecho. bien, ya no se nota. Ya, vuelvo y llama. Muy bien, una pregunta para desarrollarlo. Una pregunta o dos, dependiendo de la información que encuentren. Hay mucho que se ha hablado sobre los barbijos. O sea, el solo hecho, si mal no me equivoco, el fin de semana ha circulado en el Facebook uno de un perro que tiene mal puesto el barbijo bien bonito de un Golden Retriever que tiene el barbijo por toda la cara y recién la última es en el hocico. Em, si es una sola, es una sola. O sea, si tienes más porque consideras que es importante resolver más de una sola pregunta, también bienvenido sea. Está a discreción suya. Estoy esperando ver su creatividad y su capacidad de síntesis y diseño de información. Muy bien. Otra vez, dudas adicionales, cualquier cosa, está abierto el grupo de WhatsApp. Nos vamos a ver de todas maneras el miércoles si es que a alguien todavía le quedara alguna duda adicional. O sea que un placer. Vámonos a cenar un poquito más temprano. Profe, Dime. profe, una consultita. El video bueno, que está grabando ahorita, ¿cuándo lo va a subir? Porque le comento de que como que unas interrupciones y no pude escuchar
totalmente la explicación? Apenas se descargue, o sea, tarda un poquito en que la propia plataforma termine de grabar el video, porque o sea, termina de consolidar como que renderizar y lo voy a subir inmediatamente. O sea que asumo que antes de la medianoche ya va a estar colgado. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Eh, Así una definición de la cultura de diseño es el mismo de... sí, es el mismo. Es el mismo. ¿Lo he subido 2 veces? Por ahí lo he subido 2 veces y por ahí me he confundido. Pero sí, solo era un artículo. O sea que pues, es muy probable que sea el mismo. Confusión mía. Muy bien. Otra vez, dudas adicionales por el WhatsApp. Así aclaramos todos todo. Que les vaya muy bien, que cenen rico y que duerman muy calientito. Lávense sus manitos. Chao, chao. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe. Luego, buenas. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego, profesora. profe. Chao. Chao, profe. Chao, que te vaya bien. Igualmente.